Bueno, pues tenemos que comentar el que es sin lugar a dudas el tema del momento. Durante la tarde de ayer, Marta Riesco sorprendía en su Instagram al publicar una serie de historias en las que anunciaba que se le había comunicado que iba a dejar de hacer reportajes para Telecinco. Todo ello, por supuesto, como consecuencia del incidente que tuvo lugar el otro día en Sálvame con Cristina Porta. Veíamos a una Marta Riesco completamente abatida, totalmente rota. Yo creo que independientemente de que a alguien le pueda caer mejor o peor esta chica, pues yo creo que cualquiera con un poco de empatía pues no puede evitar ablandarse al ver a Marta Riesco de esta forma. A mí por lo menos reconozco que me dio muchísima pena porque además, y así lo comenté en su momento, después de que pasase lo que pasó el otro día en Sálvame, pues yo por lo menos esto que ocurrió ha generado varias opiniones. Hay quien considera que tanto Cristina Porta como Marta Riesco tenían la misma parte de culpa, y yo ya lo dije que yo no lo vi así exactamente. Es que tal y como se puede comprobar si analizamos todo lo sucedido, pues se puede comprobar perfectamente que al final todo esto pasa porque es en Sálvame donde vienen a provocar, donde vienen a molestar a una persona que está haciendo su trabajo, a hacerle preguntas sobre su vida personal, a increparla porque resulta que Ortega Cano y Gloria Camila no les da a ellos unas declaraciones cuando sabemos perfectamente que no iban a dar declaraciones a Sálvame. O sea que yo creo que está bastante claro quién empieza toda esta trifulca, y luego sí, luego podemos decir que Marta Riesco comete el error de saltar y comete la imprudencia de decir ciertas cosas que le han podido pasar factura, porque tenemos la sospecha bastante importante de que sobre todo lo que ha podido ser el detonante de esta decisión ha sido el hecho de mencionar la operación Deluxe. Pero en cualquier caso, que Marta Riesco comete el error de entrar al trapo, porque además sabemos cómo es, y de ser una imprudente, no quita que lo que ha pasado es una injusticia, entre otras cosas porque Marta Riesco tampoco dijo ninguna mentira. Si esa productora está investigada por lo que está investigada, digamos que en un mundo ideal, pues esa productora debería de dejar de trabajar y de hacer programas para una cadena que tiene una concesión pública. Desgraciadamente, pues la realidad dista de ser tan perfecta, y lo que pasa es que esa productora no solo sigue trabajando, sino que además tiene mucho poder. Y todo aquel trabajador de Telecinco que se atreva a mencionar la operación Deluxe, aunque sea de otras productoras, pues ya vemos cómo lo pagan. En su momento con Diego Arrabal pues también se ha comentado algo muy parecido, que él dejó de trabajar en Viva la Vida porque en su canal también trataba temas relacionados con la operación Deluxe, y eso fue pues lo que ya le costó su cabeza. Por tanto, yo creo que volviendo al caso de Marta Riesco, llamémoslo despido porque no sabemos si es despido realmente, pero se supone que sí le va a pasar mucha factura porque al final no va a poder hacer el trabajo que a ella le gusta. De hecho, hay informaciones que precisamente daba ayer Diego Arrabal, que lo que quiere la fábrica de la tele es que Marta Riesco se desvincule totalmente de todo lo que tenga que ver con Telecinco y su productora, y que entonces sí sea despedida. Pero bueno, de momento esta situación que está en el aire ya y que es bastante perjudicial para Marta Riesco, yo creo que solo se puede catalogar como una injusticia. Si en su momento a la gente le pareció una injusticia lo que pasó con Antonio David en Sálvame con su despido, pues yo creo que en este caso también no puede ser menos. Sobre todo porque sabemos que esto tampoco es fruto de lo que pasó el otro día en Sálvame con Cristina Porta. Sabemos perfectamente que esta historia viene de más atrás, que Marta Riesco, como Antonio David Flores se encargó de recordar en su último directo de YouTube, ya tuvo una situación bastante complicada, teniendo que dejar de trabajar durante un tiempo en las instalaciones de Mediaset por el enfrentamiento que tuvo con Jorge Javier Vázquez. Es decir, que yo creo que lo que ha pasado en estas últimas horas no deja de ser al final la culminación de un proceso que se veía venir desde hace bastante, y que además pues ilustra a la perfección lo que ya hemos comentado en muchas ocasiones de lo que pasa con esta gente, con esta banda de la fábrica de la tele, que si no les bailas el agua pues al final van a por ti y hasta que no te liquidan pues no descansan. Porque yo quiero recordar, por ejemplo, lo que sucedió muy al principio de todo, porque parece que ya a lo mejor ni nos acordamos, pero si echamos la vista atrás y recordamos cuando surgieron los primeros rumores que ya relacionaban a Marta Riesco con Antonio David Flores y las primeras apariciones de Marta Riesco pronunciándose al respecto, pues hay que recordar que al principio Marta Riesco era como que les hacía mucha gracia esta gente de Sálvame, incluso a Jorge Javier Vázquez. Yo recuerdo a Jorge Javier decir, y eso yo creo que buscando en hemeroteca pues se puede encontrar fácilmente, que Jorge Javier decía que le encantaría tener en Sálvame a una colaboradora como Marta Riesco. O sea que podríamos decir que hubo como una primera fase como de tratar de tentar a Marta Riesco, como de cantos de sirena, ¿no? Como a lo mejor diciéndola, deja a Antonio David y te vienes con nosotros y la pones a parir y te convertimos en la nueva estrella de Telecinco.
Que es que al final esto se ajusta perfectamente a ese patrón que sigue siempre la fábrica de la tele, que es si no estás conmigo, estás contra mí. En un principio, como digo, trataron de atraer a Marta Riesco. ¿Qué pasó? Pues que Marta Riesco se mantuvo leal a Antonio David Flores. Incluso pues rechazando la posibilidad de concursar en realities importantes como Supervivientes, que según cuentan algunas informaciones, ha llegado a rechazar una de las ofertas más altas que se ha realizado a alguien para formar parte del casting. Así que, como digo, hubo una primera fase en la que como que se manteaba Marta Riesco, como que se le quería convertir en la nueva estrella de Telecinco. Yo recuerdo cómo la ponían a cantar en su programa, en Sálvame, que si la recibían con los brazos abiertos. Y es entonces cuando llegamos al punto de inflexión, que es ese famoso episodio que tiene lugar con Rocío Carrasco y Luis Pliego, que yo creo que es a partir de ahí cuando cambia todo y no por casualidad. Que los hechos son de sobra conocidos. Marta Riesco se encuentra en ese momento atravesando una crisis con Antonio David y casualmente recibe una llamada del director de lecturas, Luis Pliego, que en ese momento se encuentra comiendo en un restaurante con Rocío Carrasco. Luego lo que difiere de la versión al final es si Rocío Carrasco participa o no en la llamada telefónica, que es cuando se produce pues la famosa movida esta de que dice Marta Riesco de que tiene un as en la manga y que lo puede demostrar, pero no hemos llegado a saber nada del as en la manga. Que para mí al final lo del as en la manga en aquel asunto pudo ser lo de menos, porque es que al final Marta Riesco, por poco que nos pueda gustar, por mucho que hay cosas que no se comprendan como los dardos que le ha lanzado a Olga Moreno, que yo creo que es además lo más indefendible de esta chica, pero una cosa hay que reconocerle, que durante esos 2 años que han transcurrido desde que se emitiese la docuserie, ha sido la persona que probablemente más haya desenmascarado a Rocío Carrasco con aquel episodio. Porque por mucho que no hubiera as en la manga, por mucho que dijeran que Rocío Carrasco no participó en la llamada, el simple hecho de imaginarnos esa estampa de Rocío Carrasco comiendo con el director de lecturas y el director de lecturas dedicándose a hacer según qué llamadas, pues es que nos ha mostrado de verdad lo que se mueve detrás. Y eso es algo que no le van a perdonar a Marta Riesco, y a partir de ahí, como digo, eso fue el punto de inflexión y la cosa cambió totalmente. De repente Sálvame pasó de ser un programa amigo a todo lo contrario, le empezaron a hacer la vida imposible. Aquí es cuando pasa también el famoso incidente con Jorge Javier Vázquez de lo que hemos dicho, que se planta y le dice a la cúpula de Mediaset que o esta chica se va o el que se va es él, y entonces es cuando tienen a Marta Riesco apartada temporalmente. Y luego muchas otras cosas que han pasado que, la verdad, yo sé que se está comentando, ¿no? Que bueno, que si Marta Riesco denuncia acoso, pues que lo que tiene que hacer es ir a llevarla donde se tiene que llevar ese tipo de asuntos. Pero yo también digo una cosa, yo no sé si catalogarlo como acoso o no, pero hay cosas que son públicas y que hemos visto todos y que, hombre, eso no creo que sea aceptable para ningún trabajador en la empresa en la que está. Y ya no me refiero solo a las barbaridades que Jorge Javier y compañía han dedicado a esta chica, sino también a cosas como yo recuerdo, por ejemplo, un día en Socialité que no se les ocurre mejor idea que irse a los baños y poner un cartel diciendo el camerino de Marta Riesco. Pues hombre, eso a lo mejor con un compañero que es amigo con el que tenéis toda la confianza y es una broma, yo puedo entender que vale, puede entrar. Pero con una persona con la que no tienes eso, ¿no? Una persona a la que no conoces, hacer ese tipo de cosas, a mí sí me parece una cosa que me recuerda un poco pues como cuando el bullying en los colegios y todo esto, o sea, al final no deja de ser una manera de meterse con una persona y burlarse de ella. Así que, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que este tipo de cosas, no sé cómo se le puede catalogar exactamente, pero lo que está claro es que bien no está. Y que si al final eso es una tras otra, pues es normal que llegue un momento en el que esta chica haya terminado por petar. Así que vuelvo a repetir, nos puede gustar más o menos Marta Riesco, podemos estar de acuerdo o no en muchas de las cosas que ha dicho, en muchos comportamientos que ha tenido. Yo he sido el primero que cuando lo he tenido que criticar lo ha criticado. Pero una cosa no puede justificar la otra. Yo creo que en esto, ya sea Marta Riesco o quien sea que le pase algo así, que le hagan algo así, es una injusticia, es algo que no se debería tolerar. Cuando vemos una persona completamente destrozada, como vimos ayer a Marta Riesco en sus historias de Instagram, y además podemos comprobar que todo eso es fruto de una situación bastante injusta, pues yo creo que es el momento de aparcar las filias y las fobias. Que Marta Riesco se haya podido pasar, por ejemplo, con Olga Moreno y haya cometido muchos errores, no significa que eso justifique lo que le ha pasado en Telecinco y Mediaset. Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Así que desde aquí yo por lo menos solo puedo condenar lo ocurrido, por supuesto. Y además pues también a eso se le suma la decepción, el escepticismo que empieza a haber con esta nueva directiva de Mediaset, que tanto se ha dicho, tanta esperanza había depositada en que si las cosas iban a cambiar, en que
en que los que habían estado llevando a Telecinco a la ruina pues al final iban a pagar las consecuencias, y parece que de momento nada más lejos de la realidad, todo lo contrario. Lo que se vuelve a comprobar con esto es que siguen teniendo muchísimo poder. La fábrica de la tele pide la cabeza de alguien y aquí pues ordeno y mando. Y luego también, en relación a todo esto, quiero dejar un último apunte, en este caso metiendo también a Rocío Carrasco, porque al final no deja de formar parte pues del mar de fondo que hay en toda esta historia, tal y como hemos venido comentando, con todo el contexto, todo lo que viene de atrás para haber llegado hasta aquí. Porque yo recuerdo que Rocío Carrasco, por ejemplo, y en esto ya no solo estoy hablando de lo de Marta Riesco, estoy hablando también, por ejemplo, de la última portada publicada por la revista Lecturas. Yo recuerdo que Rocío Carrasco pues retrataba a Antonio David en su docuserie, entre otras muchísimas cosas, ¿no?, como una persona como que lo tenía todo programado, como que manejaba los tiempos perfectamente para siempre tratar de torpedearla. Y fijaros qué casualidad, que esto además no lo digo yo, esto lo dijo el propio Antonio David en su último directo, que la publicación de esta portada de Lecturas pues ha coincidido con los juicios que Antonio David tenía con Rocío Carrasco. Se supone que con la intención de desestabilizarle, y qué casualidad también que haya sido esta portada de Lecturas la que ha dado pie a todo lo que ha dado pie con lo que ha pasado con Marta Riesco, porque hay que recordar, se publica la portada, en Sálvame mandan a Cristina Porta como reportera, y ya aprovechando, aunque al acto al que acude no tiene nada que ver con el tema en cuestión, pero como está allí Marta Riesco trabajando, pues le empieza a preguntar por la portada que había publicado Lecturas esa misma mañana. Y es aquí cuando también me acuerdo de otra cosa que decía Rocío Carrasco, de que decía que Antonio David trataba de apartar a todas las personas que estaban cerca de ella, en este caso refiriéndose sobre todo a Fidel Albiac. Pues es curioso porque ambas cosas que ella denunció en su momento, ese manejo de los tiempos, ¿no?, esa maquinaria mediática perfectamente orquestada y ese empeño por apartar a todas las personas que tenía al lado, pues en este caso lo estoy viendo perfectamente reflejado, pero en el otro lado. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.